¿Por qué leer al Martín Fierro hoy? ¿La literatura argentina nos sirve para entender la actualidad? ¿Podemos hackear el futuro a través de las voces que nacen de nuestra propia tierra? Esto vamos a estar desmenuzando en Gaucha Mala, un podcast de la Cátedra de Literatura Argentina y la Biblioteca Camaleónica del Instituto 70. Buenas. Hola. Acá Cari desde la Biblioteca del Instituto 70. Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Se acá larga? en Gaucha Mala, episodio 2. Episodio 2 no lo puedo creer. No, yo tampoco. Llegamos vivas. Después de todo, no sé, nos paran en la calle, comentarios, audios, mensajes por todos lados. Amigos que nos escuchan, nos tiran sugerencias. Saludos a todos de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, de distintas partes del país. Sí, el único podcast de literatura argentina de la República Argentina. Capaz que aparece alguno por ahí perdido. Nah. Bueno, pero estamos desde la biblioteca, acá en el medio. Hoy tenemos un invitado. Un invitado Franco. especial. ¿Cómo Hola, estás, buenas Franco? noches. Franco Tambela, profesor de historia. Compañero de la escuela mío, ella autobiográfica. Bueno, estamos en pleno momento entre una hora y otra, así que en cualquier momento esto se va a convertir en una clase. Por eso van a andar todo las tipo de hoy, ruido van a ambiente. participar. Sí, van a participar de este episodio 2 que se llama Rosas como operación de lectura. Y yo, Mari, no puedo empezar este podcast del día de hoy sin decir las cosas que estuvimos hablando y apuntándolas durante la semana. Voy a ser breve. Primero, salió un libro en Comodoro, recibimos esa noticia con Marisa. No, terrible. Terrible. Sable alemán, lanzas mapuches, del periodista, investigador Adrián Moyano, que, bueno, tiene un subtítulo también, La historia no contada de Federico Rauch y los mapuches, los indios de las Pampas. Analiza la actuación del militar Federico Rauch en las campañas contra pueblos mapuches. Entre el 1819 y 1829 llegaron las chicas de lengua y literatura. Un saludo. Ahí está, se escuchan. Díganosla. Ahí está. Bien, perfecto. Sigo. Sí. Bueno, por supuesto, él escribe en clave anticolonial, ¿no? Lo traigo porque, por supuesto, todo tiene que verse. Creo que el libro salió de imprenta en diciembre del año pasado y se presentó y se está presentando ahora mismo, en esta semana. Sí, porque la noticia era de estos días. Sí, fresca. Sí. Nosotros dijimos, invocamos. O sea, empezamos a mover unas cosas y empezó a aparecer noticias, personajes nuevos. Unas buenas datas. Segunda. Vimos el lunes, gracias al Cine Club en el Gabinete, gracias a tu gran intervención divina, Marisa, el documental Una canción para mi tierra. Un maestro de música descubre que, bueno, están fumigando, la salud de sus estudiantes está afectada por el tema de los agrotóxicos y se le ocurre componer canciones, organizar un mega festival, ¿cómo le dicen? Tipo Woodstock. El Woodstock ambiental. Todo en la zona rural, escuelas rurales, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, en nuestro territorio sobre todo. Sí. Total, aparte él lo define desde el interior del interior, dice él, ¿no? Sí. Y una frase que a mí me quedó dando vueltas de él es: ¿cómo vamos a ir contra el campo si nosotros somos el campo, ¿no? Cuando tenían ahí obstáculos para hacer la presentación de, bueno, por supuesto, de sectores poderosos del agro, ¿no? Claro que cuando empezaban a hacer esa pregunta todo el mundo se incomodaba. Era como... Total. Y claro, porque son los papás de la escuela, los abuelos de la escuela, o no, o sí o no. Bueno, vimos todo eso. Lo traigo porque, bueno, estamos en tema. Y la tercera cuestión que anduvo revoloteando por ahí, que es la que ya me tiene más... Milo J. Para quienes no lo conocen, un cantante... Para quienes no lo conocen... Vayan a estudiar. Cantante de género urbano, un pibe de Morón, que, bueno, en su último disco se acerca al folclore, se pronuncia él como marrón, decreta también como ahí en ese disco, ¿no? Como una Argentina marrón, una Latinoamérica marrón. Y se presenta en el Tiny Desk, ¿no? Del NPR, una de las sesiones
acá llegan más gentes. Ahí está. Una de pulpería, lugares, estamos en modo pulpería 2.0. Total. Acá Franco no lo ven, pero está cortando el quesito, todo. Sí, a pleno. Bueno, Milo a esta plataforma global de presentación de música, ¿no? De la industria, o sea, un lugar donde estuvo, no sé, Paco Moroso, Dua Lipa, bueno, muchos argentinos también. Sí. Bueno, este pibe lleva el carnavalito, los ritmos latinoamericanos, lleva el folclore, ¿no? Y recibe mucho apoyo, pero también mucho hate racista, muchos comentarios. ¿Internacional? ¿El hate racista? No, el hate racista proviene de nuestro mismo país, ¿no? Y, qué sorpresa, ¿no es cierto? Ninguna. Oh, no. No. Sorpresa cero. Bueno, esto me quedó dando vueltas porque, bueno, también nosotros estuvimos hablando justamente de todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, el territorio. Sí, la cultura, el problema del territorio que tenía Sarmiento, lo vimos la otra vez, ¿no? El estar en el interior, ¿no? Entonces, unas preguntas que yo voy a dejar ahora y seguramente con acá el especialista se van a ir respondiendo sola, con la Marisa, que ahora te voy a dar el pie. ¿Quién decide cuál es la Argentina que merece ese escenario mainstream? ¿Quiénes son los que se quedan afuera? ¿Y quién decide qué es lo que se queda afuera? ¿Quién se ofende de qué? ¿Quién se ofende de qué? A mí uno de los mensajes más fuertes que él responde también es: te disfrazaste de folclorista. Te disfrazaste. Y a mí me resuena también con esta gente y las peleas de, Sarmiento, Rosas. Entonces, ¿quién tiene derecho a trazar esa diferencia? Y cuándo usar lo que somos es una estrategia legítima y cuándo eso se convierte en una traición. Sí. Marisa, ¿qué hace Sarmiento con Rosas en el Facundo? Qué oportuno, Karina, que me preguntes eso. Bueno, nosotros vamos a ver la figura de Rosas justamente, no únicamente desde la cuestión simbólica, sino también como una operación literaria. Una operación literaria que realiza Sarmiento, justamente tomando como en el concepto más amplio y más rastrero también de operación, porque a pesar de que, bueno, ya tenemos nuestros problemas con Sarmiento, está todo bien, lo queremos. Es un amor-odio. Sí, es amor-odio. Es un vínculo tóxico. Porque escribía bien. Serían las primeras. Ay, no. Dios, Ay, me siento juzgada. No, mentira. Bueno, Sarmiento es bastante conocido por no ser querido. Era un tipo que no lo quería. Completamente odioso. Sí, no lo quería nadie. En la elite medio como que lo soportaban porque no les quedaba otra. Podemos algo vislumbrar sobre eso, sí, pobrecito. Escúchame. Claro, nosotros estamos con un texto y medio yendo hacia otro. Estamos con Sarmiento, con Facundo, yendo hacia Echeverría, hacia el matadero básicamente, el matadero y la cautiva, pero iniciando con el matadero, el primer recorte así que se nos viene es esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con la figura de Rosas? ¿Cómo se construye? Ay, me escuché de lo que están hablando. Ay, estamos acá con temas técnicos. Están hablando con temas técnicos. Ok. Hay una cuestión donde aparece en Sarmiento, Rosas, en Sarmiento, en Echeverría, primero en Echeverría, quiero mencionar la cuestión de la presencia en ausencia y cómo se va configurando ese personaje, esa sombra tan tenebrosa de Facundo, que en realidad no es Facundo, sino es una forma de explicar a Rosas, y cómo también en el matadero no aparece sino a través de un cuadro, el cuadro del restaurador, pero aparece sí en los símbolos, en el cuerpo, en este matadero que es el lugar de la faena, donde no queda otra más que ensuciarse básicamente, las manos con sangre, con barro. Claro, no se nombra a nadie, pero se entiende muy bien para exactamente, dónde va la cosa. Claro, la sangre, el barro, las tripas, el griterío, la violencia sin ley,
todo es rosa sin decir rosas. En el retrato del restaurador, colgado en el rancho del juez del matadero, esa sería como la presencia un poco más abiertamente literal. El resto, si bien hay bastante literalidad en las cuestiones, qué sé yo, más simbólicas, son bastante... están bastante expuestas, por decirlo de alguna manera. Bueno, la figura también del toro, del matadero, no sé si esto lo han visto el año pasado, lo vieron con Mercedes, te mandamos un beso, Mercedes. Pronto vas a estar acá, Sí, pronto vas a estar acá, ya sabes, ya le dije. Te invitamos. En la convocatoria que hicimos la otra vez a cielo abierto, Mercedes, Luis, bueno, Franco, que ahora ya se cumplió. Bueno, en este escenario del matadero, la figura, por ejemplo, del toro que se escapa y siembra el caos, algunos críticos la van a leer como una figura como el propio Rosas, incontrolable, instintivo, bueno, la cinta roja que aparece también. La operación literaria de Echeverría es construir esta figura de Rosas a través de los efectos sobre los cuerpos y el espacio, y no en sí mismo como un personaje, no a través de su figura, no necesita estar presente como de cuerpo presente, puede estar en los objetos, en los efectos que genera. Es como eso, es justamente un efecto de sentido. El matadero se escribe desde afuera también, ¿no? Desde el exilio en Uruguay. También, igual que el Facundo, ¿no? Estamos con Sarmiento exiliado en Chile. Este otro en Uruguay y todos tirándole a Rosas. Como corresponde. Obviamente, claro. Bueno, y además, en el matadero hay algo muy inquietante, que es esta figura como terrorífica que amenaza este populacho del matadero, la chusma federal, que va a parecer como irracional, no tiene control, es como una bestia. El unitario es el cuerpo civilizado, el cuerpo letrado, el que posee el conocimiento, la razón, las letras, básicamente la ley. Y bueno, los sectores populares que van a apoyar a Rosas están vistos como la barbarie. Y eso es lo incómodo de justamente de leer. ¿Qué pasa con Sarmiento? Estoy como yendo acotado una cosa y otra y después desarrollamos. En Sarmiento aparece Facundo a través de esta mirada en esta operación literaria donde se trabaja a través de la mirada hacia Facundo de Rosas como un producto mucho más, es una operación más compleja porque aparece no solamente como producto de la sociedad en la que vive, sino también del territorio, como una cuestión geográfica, política, el trazado, el desierto, solamente puede generar esta gente como los gauchos que hablábamos la semana pasada, el año pasado, el milenio pasado, depende de cómo estén escuchando esto. Pero bueno, bajo la premisa de esto de si entendés a Facundo, entendés a Rosa, si entendés en La Pampa, entendés al tirano. Bueno, veíamos que la tesis de Sarmiento es que Rosas no es un accidente de la historia argentina, es como una consecuencia lógica, es como el producto inevitable, es inevitable producto de un territorio sin civilización, sin ciudades, este desierto. La Pampa genera el gaucho. La Pampa genera el gaucho genera el caudillo. Y el caudillo lleva derecho a Rosas, porque este caudillo que primero lo vemos representado en Facundo, bueno, es toda la contraparte, ¿no? Sin embargo, lo que a los críticos literarios les va a romper la cabeza es cómo está descrito Facundo. ¿Cómo va a estar descrito en Facundo, Rosas? Esta cuestión de genial, frío, calculador, ¿cómo es la palabra? Maquiavélico. Como si fuese un demonio muy, muy, muy inteligente, muy inteligente. Como si fuese un villano de Shakespeare. Sí, estratégico. Sí. En cambio, como en Rosas, todo lo contrario que Facundo, que sería como una cuestión más silvestre, más salvaje en sí misma. En Rosas la barbarie es elegida, es consciente y es hipócrita también. Sarmiento
piensa que esto es todavía peor. O sea, un hombre que está en condiciones de ser civilizado, toma todo lo que, todos estos elementos, esta como estrategia de guerra, de la barbarie como concepción, y la usa como herramienta de poder. O sea, esta noción de, bueno, a él le funciona este sistema. Y bueno, Piglia en una de sus clases, que es muy conocida sobre literatura argentina, voy a leer la cita. Sarmiento necesita que Rosas sea inteligente, porque si Rosas fuera un bruto cualquiera, su triunfo durante 20 años no se explicaría. Entonces lo construye como un genio del mal, y eso literariamente produce un personaje fascinante, mucho más que si simplemente lo hubiera insultado. O sea, dándole el estatus de genio del mal, lo posiciona también como un enemigo legítimo, ¿no? Lo sube. Lo sube al ring, exactamente. Bueno, otra cuestión que hablábamos también, en el Facundo está ocurriendo una operación política de legitimación. O sea, Sarmiento desde el exilio está buscando generar la legitimidad suficiente como para posicionarse como político en el cual la gente definitivamente va a terminar creyendo, ¿no? Así que no solamente es literatura, es propaganda política, de calidad estética muy elevada. Y como el siglo XIX. Bien. La propaganda política del siglo XIX Adelante. tiene esa forma. El manifiesto comunista de Marx, escrito ahí al calor de la revolución del 48, pensado para explicar una realidad política y social que era completamente compleja, de una forma teórica muy compleja para personas del común. Y muy, o sea, escrito de una forma bastante linda para hacer lo que es. Claro. Sí. Acá también hay una cuestión que es bastante, digamos, no hay lugar a dudas que es un tirano. Ahora voy a buscar unas citas. No sé, Franco, ¿qué tenés para decirnos? Ya vimos que nada bueno de Sarmiento. No, mentira. Club de fan de Sarmiento, nosotras no, nada que ver. No, de todas formas, me parece, bueno, como Rosas, una figura interesantísima, Sarmiento. La verdad, un personaje interesantísimo para estudiar. Me parece que también no debería ser nunca descartado por su ideología, siendo que construyó todo lo que construyó, como físicamente, realmente construyó un montón de cosas Sarmiento, y también ideológicamente, hace una construcción ideológica recontrapotente. Se construye a sí mismo ideológicamente. O sea, Sarmiento es una personalidad extremadamente interesante para estudiar, seguir estudiando y seguir leyendo. Eso sí, increíble. No hay que... He visto, pasa mucho esto, ahora que vamos a hablar incluso de Rosas, como todas las operaciones ideológicas e históricas que se han realizado en torno a Rosas, lo mismo se puede aplicar a Sarmiento, exactamente de la misma forma. Y volver a encontrarse con corrientes, ya vamos a hablar un poquito de cómo me paro yo, lo que se llama historiográficamente, que es la palabra bonita que usan usamos los que estudiamos historia para decir las cosas que escribimos en historia. Pero ver historiografía reciente, o sea, escritos de historia reciente, como rechazando la importancia de un personaje tal como Sarmiento, no, me parece terrible. Era un señor que se llevaba muy mal con mucha gente, había muy poca gente que lo quería, ideológicamente puede ser cuestionable en un montón de cosas, que hizo eran completamente cuestionables. Es como un villano perfecto. Sí. Pero aún así, hay que estudiarlo. El tipo fue presidente de la nación, sí. ¿no? O sea, no es menor. Presidente de la nación, habiendo venido de San Juan, no denostando a San Juan para nada, pero un San Juan en principio del 1800 que no sé cuántos habitantes tendría, pero no sé si llegaría a 2000.
Bueno, él no pudo entrar al Colegio Nacional, ¿no? Claro, por ser de la provincia. Es la narrativa perfecta para la construcción de un villano también. Y que incluso si se lo pone a ver con esta capacidad de invención del propio personaje, se puede trazar un paralelo súper interesante con Rosas también. Rosas y Sarmiento se inventan a sí mismos. Los dos, partiendo de lugares completamente diferentes, de familias completamente diferentes, pero los dos crean su propio capital político. Sarmiento realmente no lo tenía. No había nacido con un capital político, sino que se lo va creando a lo largo del tiempo. Sí, y se nota ahí que además no deja nada librado a la imaginación. Quiero leer un fragmento, porque la vez pasada leímos... Sí, a mí el chisme me encanta, soy parte del chisme, lo analizo, no hay nada que me divierta más que el chisme. Perfecto, así con esta intro de Moria, que las chicas no están escuchando, pero que van a escuchar cuando esto esté terminado de grabar. Dice, ¿de dónde ha tomado tan peregrinas ideas de gobierno este hombre horriblemente extravagante? Yo voy a consignar algunos datos. Rosas desciende de una familia perseguida por Goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y la terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años. El silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidumbre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre, y esto se ha reproducido en don Juan Manuel y en sus dos hermanas. Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia y su padre lo destierra a una estancia. Rosas, sin cortos intervalos, ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de 30 años y ya el año 24 era una autoridad en las sociedades industriales ganaderas, consultaban en materia de arreglos de estancia. Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina sospecho de que toda la tierra, porque ni un equitador ni un árabe tiene que habérselas con el potro salvaje de la pampa. Wow. Es espectacular. Homenaje, parece un homenaje. Sobre todo, nótese lo bien que se conocían. Se conocían muy bien. No eran, que es propio de la política de la época, esta política que hoy llamamos de notables, de personas que se dedicaban un poco a esto, que se querían dedicar a esto, pero que sobre todo se conocían entre ellos, que eran pocos, que no eran tantos, que por más que fueran de lugares tan lejanos, porque hoy incluso podemos seguir diciendo San Juan es súper lejano de Buenos Aires. Sí. Imagínense cuando no existía un auto, cuando apenas existía el tren y todavía no había llegado a Argentina. Es como mucho más lejos. Y estas personas se conocían y se conocían muy bien. Sí, se nota por las características, o sea, lo tiene fichadísimo. Sí, conoce a toda la familia. No, y además como lore de, como el chisme también, de, la que era brava era la madre, las hermanas son iguales, es impresionante. Sí. Bueno, y en eso, primero, ya que nos metemos en Rosas, me meto, primero y principal, decir, no soy especialista. Ya. Primera lavadita de mano. Bien. Alguien que dice no sé, como dijo el científico. Sí, el científico. En Argentina nadie dice no sé. No soy especialista, me parece una declaración de principios interesante, mínima. Sí. No soy especialista. Hay muchos especialistas que se han dedicado muy bien a la figura de Rosas. Rosas debe ser de las figuras que más se ha escrito en la historia argentina. Sí. Nosotros igualmente el posicionamiento de este podcast es de la curiosidad como bandera. Totalmente. Sí. Así que estamos en esta. Las escuché. Gracias. Sí, las escuché y las acompaño en eso. Bien. Sí, no soy especialista, tampoco soy tan especialista, no soy especialista en la época. Sí he leído, tengo la suerte de haber leído varios especialistas. Y la verdad es que hay mucho incluso para decir sin ser un especialista. Solamente entendiendo el contexto, entendiendo la época, conociendo un poco la biografía de estos personajes y conociendo también especialmente el largo, doloroso y
tedioso proceso de la construcción de la Argentina. Y lo que termina siendo Argentina, que Argentina no es ni lo que quería Sarmiento, ni lo que quería Rosas, ni lo que quería San Martín, ni lo que quería Belgrano. Argentina termina siendo por un montón de voluntades cruzadas ahí en el medio. Está muy, muy interesante todo eso. Y ahí sí, abriendo a la cuestión de la tradición historiográfica donde me inscribo, digo que soy discípulo, obvio, no escritor, soy discípulo de esta corriente historiográfica que busca recuperar la acción de las personas, ¿sí? De una gran transformación que ha sufrido, pero para mí, para bien, la historia desde la década del 80 para acá, en donde se busca recuperar las personas en su contexto, su capacidad de acción, en qué pensaban, qué querían, qué buscaban, más a nivel individual, o sea, de la recuperación del individuo, y en este caso también, porque Sarmiento, Rosas, siempre se han recuperado como los grandes individuos constructores de la historia. Claro. Y hoy en día se están recuperando mucho más como, bueno, individuos de la historia, que han tenido un peso, que han sido extremadamente importantes, pero que no dejan de ser individuos atravesados por un contexto y que en ese contexto han decidido un montón de cosas. Que, obviamente, cuando estamos hablando de Rosas y de Sarmiento, decidieron cosas con mucho impacto. Que eso es lo que nos llega. Pero en eso, y de esa historiografía les traje para mostrar, puedo llegar a prestar una hermosa intersección para mí entre historia y literatura de uno de los grandes escritores de esa corriente historiográfica, que es Raúl Fradkin. Raúl Fradkin, sí, especialista en Rosas. Tiene un libro que se llama Gigantes con pies de barro, que hace el título hace una descripción de la construcción del poder de Rosas, y es un análisis muy pormenorizado, de cómo es que Rosas construye todo su poder, que es literalmente sobre Rosas. Y tiene una pluma fantástica, escribe bárbaro. Raúl Fradkin escribe bárbaro. El libro que traje de Raúl Fradkin es Fusilaron a Dorrego, de vuelta, título y declaración. Gran libro. Es claramente un libro de historia, es claramente un libro de historia académica, tiene mucho de divulgación y está escrito muy lindo. Y está escrito con narración. Usa Fradkin muchas veces el relato de las cosas que van pasando. Un relato que me gusta mucho de este libro es sobre la vida de Gregorio Araoz de la Madrid. Calle, nombre de calle, ¿no? Total. Sección nombre de calle. Sí. Pero Gregorio Araoz de la Madrid en general es una figura no tan conocida de nuestra historia nacional, y a través de su historia muestra cómo la sociedad argentina se ve atravesada por este doloroso proceso de la construcción de una Argentina. Ese me gusta mucho, lo uso en la escuela. Por eso, una recomendación, este libro, Fusilaron a Dorrego, de Raúl Fradkin, que además nos está hablando de el bautismo de fuego político de Rosas. Uy, me encanta. Sí, a mí el chisme me encanta. Soy parte del chisme, lo analizo. No hay nada que me divierta más que el chisme. Coincido. Dale. Rosas era la mano derecha de Dorrego. O sea, atendiendo a esto, voy a empezar un poco como a decir, bueno, esto, quién era Rosas, qué era el contexto, un poco como ir y después hago oráculo del libro y hago así, elijo páginas, ustedes me dicen basta y leo lo que toca. Bueno. La parte psicomágica. Va a salir bonito, sí. Yendo a esto, el fusilamiento de Dorrego en 1929 es uno de esos momentos bisagra de la construcción de la Argentina. Pensemos ya, 1929, un momento en que la Argentina ni siquiera se llamaba Argentina. O sea, había ideas...
¿800 o 900? Perdón, sí, 1829. Esta parte del señor editor. Muchas gracias. No me molesta, no me molesta que me corrijan. Ok, todo bien. Corríjanme todo lo que puedan, en serio. Sí. 1800. Bien, Marisa, 1829. lúcida. Espectacular. Paranoica. Muy atenta. 1829 es un momento bisagra en la construcción de la Argentina, en un momento en que Argentina no era Argentina, no se pensaba como Argentina, por lo menos no se pensaba como la Argentina actual. De eso incluso voy a ahondar un poquito más adelante. Es el fusilamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Nada menos, pero tampoco nada más. Estamos hablando de una época en donde la violencia política era la forma de hacer política. En esto que hablaban de elites en conflicto y de esta apelación a la chusma, apelación a la gente. No recuerdo bien, este es mi deber después decir quién fue, pero... Claro, ¿quién va a ser? Tulio Alperindongui. Alguien se tiene que poner de pie, porque yo no puedo. Tulio Alperindongui, uno de los grandes historiadores de historia argentina, pero escribe muy feo. Perdón, falleció. Escribía muy feo. Pero es espectacular. Leer algo de él es siempre recomendable. Están los libros acá en la biblioteca. Sí. Si es el de América Latina, léanlo porque se lee bien. Un editor dijo, ok, me encargo de esto, hizo que se leyera. A meter mano. Sí. Pero es excelente. Tulio Alperindongui dijo que ese momento, esas guerras civiles, fue una forma en la que las élites del momento recurrieron para solucionar sus problemas. ¿Y cuál era solucionar sus problemas? Armar a su gente y salir a pelear contra la gente de otro miembro de la élite. O sea, una forma bastante poco lógica para nosotros hoy, pero completamente lógica y completamente funcional en ese momento. 1829 en ese sentido es un parteaguas, como lo fue 9 años antes, 1820, como lo sería 1852, la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, un momento donde es derrotado finalmente Juan Manuel de Rosas. Son esos momentos súper importantes, por eso Fradkin le dedica su libro a este fusilamiento de 1829, porque Dorrego, de vuelta, gobernador de la provincia de Buenos Aires, provincia más importante del país, pero sin ningún lugar a dudas no era más que una provincia. Era una provincia entre tantas. Y la mano derecha de Dorrego era Juan Manuel de Rosas. Y se venía del fracaso estrepitoso del último intento de unidad nacional detrás de una bandera unitaria que había sido la experiencia de Rivadavia después de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo que se conoce como la feliz experiencia. Dorrego asume la gobernación de la provincia siendo un líder extremadamente popular, lo quería mucho la gente en general, líder federal, ¿sí? Estamos hablando de esa época, enfrentamientos entre unitarios y federales. El ejército que había estado en el... Sigo abriendo cosas. ¿Por qué? Porque es súper rara esta época y no podría, tendría que dedicarme 3 horas a contar todo esto que fue. ¿Por qué es súper rara? Porque un ejército que estaba peleando con el Imperio del Brasil, apareció de golpe algo, peleando contra el Imperio del Brasil, vuelve, se encuentran con que no le pagan, no le van a pagar, y además que el Estado, el gobierno que los había mandado a pelear con Brasil, ya no existía. Deciden hacerle un golpe de Estado a... Y puede haber más. Estamos en ese momento. Sí. Deciden hacerle un golpe de Estado a Dorrego y por primera vez en mucho tiempo, digo literalmente mucho tiempo, 17 años, deciden fusilar a una persona importante. La última gran persona fusilada había sido Santiago de Liniers en 1812, que Santiago de Liniers se había encargado de la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas y había tenido como una especie de intento contrarrevolucionario, no se sabe, todo medio turbio, medio que molestaba y en el medio lo fusilaron. Dorrego lo mismo. Llega un momento en que Dorrego molesta,
llega este ejército que había sido mandado por un gobierno unitario, era un ejército unitario bajo mando del general Lavalle. General Lavalle toma preso a Dorrego y lo fusila. Con lo cual suscita un levantamiento generalizado de toda la campaña. Este libro literalmente se puede resumir en 3 años. O sea, trata 3 años, no más que 3 años. Sin embargo, para tratar esos 3 años va recorriendo como diferentes historias para llegar hasta ese momento, y eso es lo que lo hace tan interesante. Como el buen cine, estaba pensando en peli. Sí. Como en eso, de Sí. Ahí está tomar un momento puntual, unos años puntuales, un día puntual, sí. Sí. Trata el momento de la muerte de Rauch en la batalla de las Vizcacheras. O sea, tiene todo Claro. condensado. Sobre ahí. eso Hoy el tenemos 29 preguntas, también, ¿no? Bueno, Claro. ¿no? Sí. Es el mismo año, porque es también el fracaso de una forma de vinculación con los pueblos originarios. Es todo, por eso el año 29 es un año bisagra muy importante, y de ese enorme desastre que es la desarticulación de un proyecto unitario de país, el enfrentamiento abierto entre 2 grandes bandos de unitarios y federales, que además entender unitarios y federales es un chino y medio. El fin de una guerra contra un imperio en teoría extranjero, pero que había empezado por una provincia que medio que se había rebelado, pero que no se rebelaba, que era la banda oriental, el Uruguay. En medio de todo ese mega desastre aparece Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Es como su gran aparición política, y con el título que más le gustaba, no sé si más le gustaba, pero que más impulsaba y que más impulsó a lo largo de su gobernación, que es el de restaurador de las leyes. Él era el tipo que vino a poner orden. Claro, qué locura, ¿no? Pensándolo en el tiempo, en nuestro presente, Sí. en los momentos del mundo donde ante el caos y un cambio de modelo de país, o en la construcción, la transición de otro, aparece un líder Sí, polémico súper. para el lado que quieran verlo, de un lado y del otro diría Sí, una sí. señora. Siempre emergen estos personajes. No. Y que hoy diríamos, no es se novedoso. atornilló el poder. Claro. Hoy se usaría esa frase Sí. con Rosas. Sí, se atornilló el poder, ¿no? Sí, y de una forma completamente manipuladora. Ahora un poquito lo vamos a ver. Pero, bueno, ¿y quién era este Rosas? Juan Manuel de Rosas era estanciero para ese entonces, era comandante de la milicia de campaña, o sea, tenía mucho contacto con el campo, pero eso ya venía de su forma, pero también venía de una familia de ingresos medio altos, que se dedicaba principalmente al comercio y tenía, como todas las familias de la época de donde nace Rosas, fines del siglo XVIII, es el gran auge de las familias comerciantes, o sea, como diríamos, de mercaderes o grandes comerciantes de la ciudad de Buenos Aires. De ahí sale Rosas con una familia que tenía en una posición respetable, pero no extremadamente protagonista. Y él se pelea con su familia desde muy temprano y empieza como a construir su propia tradición solo. Y esa construcción de la propia tradición solo lo lleva a alejarse de los lugares en donde normalmente circulaba su familia y entrar en contacto con otras personas. Rosas va a hacer una construcción de poder tomando mate. Rosas construye el poder tomando mate. Porque Rosas, Rosas Se disfraza de gaucho. claro, Lo da todo. Claro. Que esa es la gran impugnación, en parte, una buena parte de la impugnación de Sarmiento a Rosas. Rosas cambia su apellido para pelearse con su familia. Ay, por encarnación, ¿o no? También, cuando se pelea con la madre sí era mala. Ah, La madre. La madre era brava. ¡Qué encarnación! encarnación, mamá. Sí. Algún psicólogo alguna vez me dijo que nos casamos con nuestros padres. Bueno, Rosas. Hola, Rosas. Ahí tenemos un temita. Sí, Ay, otra vez. Sí, a mí el chisme me encanta. Soy parte de...
Sí, totalmente. Rosas, sí, se pelea con su familia, pero incluso se empieza a distanciar antes de Encarnación. Después su matrimonio con Encarnación, que no es querido por su familia, sí, lo separa, pero ya para entonces se había convertido en un hombre de negocios, un estanciero. Y Rosas, esto de figura polémica, desde muy temprano, desde prácticamente la Revolución, él no tiene una participación para la Revolución, él tenía unos 17 años, si mal no recuerdo. Nosotros decimos, era un nene. No, en la época no. En la época, a los 17 años, ya era un señor. Era un señor. Y tenía una opinión política de la Revolución, y la Revolución no le gustaba. La Revolución no le gustaba. Rosas era un tipo del orden. Rosas... Estoy sorpresa. Sorpresa. Sí. Rosas era un tipo del orden. Era un tipo del orden. Y estaba bastante en desacuerdo sobre todo, hay una gran impugnación de buena parte de sectores comerciantes y sectores terratenientes para la Revolución de Mayo, diciendo, es el peor negocio que hemos hecho. ¿Sí? Y un poco a esa línea escribía Rosas. No era una línea mayoritaria, pero una línea bastante presente. A esa línea escribía Rosas. Rosas va a aparecer en la política recién en la década del 20, después de la batalla de Cepeda. Batalla de Cepeda es también el otro fracaso de otro intento de unificación territorial a través del unitarismo. Y recién ahí él empieza a aparecer como una figura política de una relevancia medio baja, y va a ser el episodio de 1829 el que lo catapulte. Porque Rosas se convierte en la persona a negociar, con la que negociar, para conseguir la normalización de la situación. Porque algo que pinta muy bien Fradkin en este Fusilado en Dorrego, en un momento se vuelve muy patente esta cuestión de que el levantamiento después del fusilamiento de Dorrego empieza a ser una pelea del campo y la ciudad. Esto de civilización y barbarie. Siempre en la misma, volvemos una y otra vez. Dios santo. Y la civilización representada por... Hay varios episodios espectaculares en este libro. Por ejemplo, que se reunían los cajetilla, se reunían en las iglesias, porque en teoría, en algunas iglesias, obviamente las iglesias a las que ellos iban, no los que iban los gauchos, porque en teoría ahí no llegaban los gauchos, pero los gauchos que también llegaban porque les servían comida, porque le traían algo, igual escuchaban y sabían lo que hablaban la gente de bien de la ciudad. Y termina siendo un enfrentamiento recontra fuerte entre, no toda la ciudad, porque buena parte de la ciudad, también lo retrata Fradkin muy bien, buena parte de la ciudad deserta del bando de los unitarios y se suma a las tropas de Rosas, pero ¿quiénes eran? Eran los pobres de la ciudad. Se ve un aislamiento muy fuerte de los sectores más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, y la única forma de solucionar eso fue Lavalle, el general que había fusilado a Dorrego, reuniéndose personalmente con Rosas a negociar la salida, que fue lo que terminan haciendo. Después de una serie de batallas que suceden donde las tropas de Lavalle son derrotadas, después las tropas de Rosas son derrotadas. Lavalle contaba también con un aliado muy importante que era José María Paz, también me tendría que estar poniendo de pie. José María Paz, el Manco, conocido como el Manco, gran personaje de la historia argentina, muy poco conocido, muy poco retratado, un caudillo unitario que era espectacular como comandante militar, era imbatible, no había forma de ganarle. Entonces había como un estado de estancamiento del combate que se termina resolviendo en la negociación con Rosas. Y Rosas aparece como un negociador. Ahí asume la gobernación de Buenos Aires, muy apoyado dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, rechazado por algunos sectores, obviamente, pero aceptado por la legislación porteña, la legislatura porteña, que además le delega facultades extraordinarias. Le dice, vos, para mantener el orden, podés hacer prácticamente lo que quieras.
él tenía que cumplir el mandato de Dorrego, cumple el mandato de Dorrego, cuando tiene que renovar el mandato, 1832, estoy con el 1900. Y porque es el Decimonónico. Sí. 1832, tiene que renovar el mandato, la legislatura porteña le dice, sí, renovás, pero sin poderes. Entonces Rosas dijo, no renuevo, y se va. ¿Sí? Hace una psicopateada gigante. Divo. Sí, divo total. Y ahí aparece también un personaje que ha sido bastante opacado en la historia, pero que hoy se está recuperando muy bien y se tendría que recuperar más, que es la mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra. Porque Rosas se va. Y se va a pelear al sur, se va a pelear a la Patagonia. Hace la primera campaña al desierto, en donde se pelea, arma esta cuestión de indios amigos e indios enemigos, hace tratados con algunos pueblos originarios y se pelea con los que no quieren negociar con él. Entonces hace toda esa rosca por fuera, mientras que por dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia, dentro de los estancieros, quien está haciendo la rosca Encarnación. es Encarnación. Es la rosquera. Sí, Encarnación es la gran creadora del retorno de Rosas, el regreso en 1835, 3 años después, que Rosas también vuelve como una especie de... Una power couple. Sí. Rosas vuelve como una especie de héroe de guerra, porque había pacificado a los indios y traía cabelleras, qué sé yo. Esas cosas sangrientas que se hacían en esa época. Sí. Y en el 35 la legislatura no solo le da las facultades extraordinarias, sino que además le otorga otros poderes. O sea, prácticamente Rosas empieza a gobernar como quiere, directamente como quiere en 1835. Y ahí empieza la construcción de un otro proyecto de país, que es el de la Confederación. Y que ahí también nosotros perdemos un poco la perspectiva cuando estudiamos a Rosas, porque lo estudiamos muy desde la provincia de Buenos Aires, pero no estudiamos o no sabemos, no conocemos tanto del Rosas para el interior. Rosas para el interior tuvo un impacto gigante, fue un parteaguas, fue una divisoria. La Confederación no fue algo que simplemente le convenía a Rosas desde la provincia de Buenos Aires. La Confederación fue un proyecto de país. Un proyecto de país tan ambicioso que incluía el Alto Perú, incluía lo que hoy es Bolivia, tan ambicioso que incluía lo que hoy es Uruguay. ¿Sí? Era un proyecto de país realmente, pero en una forma muy diferente a la que nosotros conocemos, porque Rosas ahí se encarna como la primer figura, vendría a ser, del país, pero por facultades delegadas. ¿Qué son facultades delegadas? Él, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía la representación del resto de las provincias en el exterior. O sea, si un francés quería hacer negocios en Córdoba, tenía que hablar primero con Rosas. O sea, esas facultades delegadas. Y también la facultad de manejar a discreción los ingresos de aduana, que en ese momento eran los principales ingresos del Estado. O sea, no existía prácticamente otro tipo de ingreso. El resto de los ingresos importantes eran en especie, o sea, vacas. Sí, básicamente el segundo gran capital era... El primer gran capital era lo que llegaba de la importación y la exportación. Y el segundo gran capital, las vacas. ¿Qué tenía Rosas? Todo eso. Claro. Y desde ahí construye esta cuestión de poder. Tremendo. El matadero. Sí. Construye esta cuestión de poder que es además, y esto también le termina molestando tanto a figuras como Sarmiento, es un poder muy popular. Claro. Porque es un poder que es completamente intransigente con el enemigo, mueran los salvajes unitarios, pero que negocia un montón con las clases populares. Tiene una negociación constante, Rosas, con las clases populares. Y cuando decimos clases populares, no solamente estamos diciendo con los gauchos, que eso es lo más común, lo más de suyo, sino que además tenía una negociación constante con los afrodescendientes, con los libertos, con los ex-esclavos, con esclavos liberados. Tenía una negociación constante con los pueblos originarios. Rosas era
Estaba en todas. Estaba recontra en todas, a punto tal que cuando cae Rosas, después de que cae Rosas, se reavivan los conflictos de la frontera. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios que habían sido amigos, ¿sí? Incluso los grandes caciques desde Calfuncurá y los grandes caciques de la época, Seferino Namuncurá, todos esos grandes caciques que nosotros conocemos, al menos de nombre, eran aliados de Rosas y se pelean con la gente que lo volteó. O sea, Rosas construye todo este enorme poder que también es un poder negociado con las provincias. Claro. Su principal aliado era el gobernador de la provincia de Santa Fe, a quien Rosas sistemáticamente habilitaba con ganado, porque el ejército en ese momento, más que con monedas, se pagaba con carne. Y para mantener un buen ejército, por ejemplo, como el buen ejército de lo que eran conocidos como los bisoños santafesinos, se mantenía con carne, y se mantenía con carne porteña, se mantenía con carne de Rosas. Las negociaciones con Facundo Quiroga, las negociaciones con todos los caudillos del interior, y de ahí la construcción de la confederación. Entonces, Rosas es esta enorme figura que genera, que teje toda una red de poder que empieza a debilitarse, no tanto por una pérdida de prestigio interno, porque estas alianzas con los sectores populares se mantienen hasta después de muerto Rosas. Perdón, muerto no. Sí, muerto no. Ya cuando estaba en el exilio Rosas, por ejemplo, los levantamientos de caudillos en contra del Estado Nacional argentino ya conformado, pedían por la vuelta de Rosas. O sea, los caudillos seguían pidiendo, estamos hablando de la década del 60, ¿sí? 10 años, 15 años, 20 años después de que se había ido Rosas. Entonces hay una sobrevida de esta red tejida por Rosas que es súper importante, pero hay un debilitamiento de Rosas por su enfrentamiento con Francia y con Inglaterra, ¿sí? Eso va a debilitar bastante, le va a dinamitar bastante los apoyos de los estancieros. ¿Por qué había estancieros que, a pesar de todo esto que hacía Rosas, seguían apoyando a Rosas? Porque Rosas garantizaba el orden. Claro. Rosas garantizaba que... ¿Cómo tira Europa? Sí. Sí. Ahora, cuando Rosas se pelea con Francia primero y después con Francia e Inglaterra, claro, los estancieros dejan de poder vender afuera, claro, y ya no es orden. Claro. Ya no es lo que les gusta. También... Me suena. Sí. Me suena. No sé por qué. También muchos conflictos en las provincias. No todo lo que quería Rosa era todo lo que quería la provincia. O sea, su principal opositor después en la caída, que fue justo José de Urquiza, también caudillo federal, que tranquilamente podría haber estado aliado con Rosas, tenía intereses completamente diferentes a los que tenía la provincia de Buenos Aires y a los que tenía Rosas. Y dentro de este tema de las provincias, las constantes guerras civiles en la banda oriental, en el Uruguay, en donde Rosas no deja de meterse, se mete todo el tiempo, cada vez que puede. Entonces, hay un debilitamiento de la figura política que permite la aparición de otros caudillos populares, justo José de Urquiza, que, apoyados por toda esta caterva de gente, los sarmientos de la vida, terminan configurando el ejército grande. Perdón, voy a adoptar esa frase. Sí. Los sarmientos de la vida. El ejército grande, que es grande porque la enorme mayoría de las tropas las pone el Imperio del Brasil, de vuelta apareciendo. La enorme mayoría de las tropas las pone el Imperio del Brasil. Y por las dudas, por si llegaba a salir mal la batalla, el Imperio del Brasil había mandado otras tropas a vigilar qué era lo que pasaba. Tremendo. Entonces hay todo como una gran alianza en contra de Rosas que termina en la batalla de Caseros, de la cual me enteré hace poco que salió un libro escrito por otro excelente historiador contemporáneo, muy joven, me preocupa lo joven que es,
por lo bien que escribe, que es Alejandro Rabinovich. Tuve la posibilidad de cursar con él, es espectacular, es un tipo brillante, que escribió sobre Caseros 3 de febrero de 1852. Esa batalla termina decidiendo algo que no podía ser decidido de otra forma porque las fuerzas estaban bastante parejas. No era algo que Rosas ya había caído y había que confirmarlo. Pero ¿qué pasa después de la caída de Rosas? Ahí empieza la construcción del mito. Ahí empieza la construcción. Agrego algo, porque también, o sea, con todo esto que decís, también la escritura contra él era tremenda. Esto que hablamos de la propaganda. Me estaba acordando de Alberdi, el gigante amapola. Sí, bueno, la generación... Titulazo. Pareció. Sí, la generación del 37 se hace en contra de Rosas. Exactamente. O sea, lo que los une es odiar a Rosas. Que es un poco también lo que une a toda la gente que forma el Ejército Grande. Claro. O sea, hay un antirrocismo. Sí, y en distintos grados, porque, por ejemplo, Echeverría como animales irracionales. En cambio, Sarmiento, ponele que matiza eso como el determinismo geográfico. Claro. Son así porque nacieron. Sí. Y otros muy directos como ese, ¿no? Ese diario que salía, que era desvivir a Rosas. Sí. Prácticamente, Sí. Claro, sí. Y desde entonces se empieza a armar, porque sé que ustedes son de literatura, por eso traigo algo que es hermano de la literatura. Somos. Me van a matar, No. pero No. es hermano de la literatura. Si no, lean Hayden White. Que es la historia. En historia se arman dos grandes tradiciones para contar la historia argentina, ¿sí? Y las dos grandes tradiciones, ¿en qué se dividen sobre todo? En Rosas. Y se dividen en la figura de Rosas. Una de las tradiciones es la tradición Mayo Caseros, reconocida por buena parte de los historiadores como una tradición Mayo Caseros. Revolución del 25 de mayo de 1810, pero también la batalla de Caseros. Lo que permitió armar la nación fue la batalla de Caseros, fue sacarnos de encima al tirano, ¿sí? Y esa es la construcción de la historia oficial de la Academia Nacional de la Historia. Ahí va. Es como la principal línea argumental de la historia que se armó durante tanto tiempo, que a nosotros nos llega como más cercano porque fue la historia oficial de la dictadura. O sea, en la última dictadura cívico-militar en Argentina, los libros sobre Rosas estaban prohibidos. Claro. No se podían tener libros sobre Rosas. Porque la historia que se enseñaba era esta de Mayo Caseros. Y cuando dice Mayo Caseros, no es que está diciendo solo existe eso en una tradición. No. Estudiemos Mayo y saltemos a Caseros. En el medio no tenemos... Una tremenda operación de selección, de tradición selectiva, pero como hablábamos la vez pasada, desde ese presente que necesitaba reforzar, porque permanentemente la tradición se refuerza desde los presentes diversos, con estas líneas como de pensamiento que va a las instituciones, las escuelas, sobre todo, universidad. ¿Y qué vas a decir? Y una hipótesis que tiro acá de esto. A ver. Que también una cuestión problemática de la figura de Rosas es la fascinación que causa. Sí. Porque incluso los miembros de esta línea histórica Mayo Caseros, cada vez que tienen que salir a escribir sobre Rosas, Ramos Mejía, por ejemplo, terminan fascinados por la figura. Magnético. Hay como lo mejor que podemos hacer con Rosas es no nombrarlo. Claro. Que no exista. Porque te perjudicás. Claro, ni bien aparece, es un problema. Entonces, esa es como la construcción de la línea oficial de la historia. Cuando digo Academia Nacional de la Historia, se funda hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una fundación que es típica en todos los países de Occidente, que se crea esa academia específicamente para contar la versión argentina de la historia. Es su función. Sí, nosotros ahí lo que vemos es, cómo se entra ahí, de qué lado, qué tenés que hacer, dónde tenés que estudiar, desde dónde tenés que formarte, cuál es quiénes son.
Sí, por favor. ¿Sumó? Todo lo que sea mística y Lo total. que retoman estos historiadores de la Academia Nacional de la Historia son los trabajos de Bartolomé Mitre, Ay, Dios. fundador Me del sorpre- diario La Nación, Claro. No. primer presidente de la Argentina unificada. Un personaje que yo desprecio profundamente, pero que me parece interesantísimo. Bartolomé Mitre es interesantísimo. Entonces, hay toda una construcción de el enemigo Rosas. Y no solo mientras Rosas está vivo, sino también cuando está exiliado Sobre e todo. incluso después de la muerte. Claro. Después de la muerte. Y a esa línea historiográfica se va a empezar a oponer muy lentamente al principio, en las afueras de la academia, o sea, por fuera de las universidades, en investigadores más amateur, por así decirlo, en un principio, pero que después va ganando más peso y más carga en lo que se conoce como el revisionismo histórico de Argentina, la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. Claro. Toda una construcción. Ya se ve venir. Sí. Sí. Es un... Totalmente. Es una construcción Claro. opuesta a esto y que es un poco la construcción que hoy en día está intentando como tirarle tierra o invisibilizar a Sarmiento, ¿no? Claro. Esas dos corrientes de historia argentina siguen existiendo. Es inevitable que se pase rosca todo, que terminemos viendo como esto o lo otro. Decidite. Sí, como un tal poco cual. lo que va presionando Sarmiento en Facundo. Esto de, bueno, decídanse. Tenés que estar en un lugar. Sí, Exacto. ¿Qué quieren? Gente que sabe muy poco de historia me pregunta, ¿y vos a Rosa lo querés o no? He ¿Es de hablado- derecha o de izquierda? Claro. He hablado recientemente de, che, es bueno al final Rosas, ¿qué onda? Y yo pensaba, de hecho, cuando pienso en mi secundaria, un besito a Teresita Chepati, que Sí. donde quiera que estés, profesora de este instituto, Del instituto, muchos también años. muchísimos años. Y me acuerdo muchísimo de escuclarla fascinada hablando de Rosas, pero no me puedo acordar qué posición. ¿Alguna que cursó con Teresita se acuerda? Si lo quería. Sí. Bien, lo quería acá, confirman que lo quería. Sí, siempre hablaba con fascinación, así como que era el mejor. Sí, bien. Sí. ¿No? Sí, 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 es- Yo me acuerdo de Rosas porque era eso, justamente magnético, un personaje que trascendía lo meramente histórico. Y que es atravesado también por otra dicotomía que es la ideología liberal y la ideología nacionalista. Mientras que lo liberal denosta a Rosas todo lo que puede, ¿sí? Y lo liberal se encuentra como representado detrás de la generación del 37, lo nacionalista es Rosas. Lo nacionalista, ¿sí? Reivindica a Rosas y vuelve a aparecer esa figura. En historia siempre hay este tipo de construcciones. Todo el tiempo hay este tipo de construcciones de justificación del presente político a través del estudio de personalidades del pasado. Y Rosas tiene eso. Claro. Y va tensionando ese presente para ver también desde qué lado se lee, no sé, la construcción de la nación, Sí. lo simbólico, bueno, la cuestión semiótica también, la cuestión de todos los colores, la estridencia, esta cuestión del exceso, se puede hacer toda una genealogía desde esos conceptos. Sí. No sé qué más nos queda por charlar. Ay, siento Tanto, que porque vos sí. hablan y como que se te van disparando cosas, Sí, ¿no? sí. Momento preguntas desde el público. En ver. cualquier momento, si tienen alguna. No me acuerdo, porque habíamos hablado de esto. Vayan a estudiar. Ahora todos vamos a estudiar. Escucho una cosa. No, por las dudas la tiro. Esto cualquier cosa se corta. El momento preguntas. Ahora, este a momento partir de este preguntas. momento era. Editor, sí, Editor, habla. señor editor. Ahí está. No, quiero saber la otra parte, cómo era él como jefe de sus empleados. Qué buena pregunta. Ah. Sí. Bueno, eso lo Sí. Sí, eso lo trabaja. Por si no se escucha, pregunta cómo era Rosas con sus empleados. Sí. Interesante. No. Eso se ha trabajado tanto. Es súper interesante. Sigo recomendando Gigante con pies de barros de Raúl Fradkin.
lo que se ve es que... bueno, sí, vuelve Fradkin. Lo que se ve es esto. Era un estanciero que tomaba mate. Hoy nos parece una pavada. Nos parece una re pavada porque hoy cualquier persona, por más que esté en la sociedad rural argentina, habiéndose bajado de la camioneta más cara que se pueden imaginar, con los zapatos más caros que pueda tener, con el reloj más caro que pueda tener, va a tener su termo Stanley y su mate. Obvio. Messi toma mate. Sí. Hay chicos que han empezado a tomar mate porque Messi toma mate. Hoy... Claro. Hoy lo tenemos muy incorporado, pero durante mucho tiempo el mate era algo de clases populares, era algo que no se consumía e incluso durante mucho tiempo fue prohibido. ¿Sí? Cuando Sarmiento habla de los vicios, Sarmiento en el Facundo cuando describe al... La pulpería. No, al que lo leyeron en el episodio anterior. El gaucho malo. El gaucho malo. Cuando describe al gaucho malo, cuando dice vicios, lo que dice es... lo que dice, o sea, el paréntesis ahí tiene que ser tabaco, alcohol, yerba. Claro. La yerba era un vicio. La yerba era algo malo. Qué exigente. Sí, el mate te distraía de tu trabajo. ¿Sí? Entonces, el mate no era algo que tomaba la gente rica. La gente rica tomaba bourbon. La gente rica tomaba coñac. ¿Sí? Depende qué tan sofisticada fuera la gente rica. Claro. Que la gente rica, y hay un paréntesis también gigante que hay que meter, hay que traer a otro gran personaje de la historia argentina, Carlos Pellegrini. El Pele. Sí, Pellegrini, personaje espectacular, mucho tiempo después de Rosas. Fue presidente 3 breves años en 1890 por problemas. Carlos Pellegrini, que quería una sofisticación de la clase alta argentina, decía que era una aristocracia con olor a bosta. Que ese era un problema. Pero aún así, el mate estaba muy por debajo de esta aristocracia, incluso aristocracia con olor a bosta. Tendrían olor a bosta, pero el mate no te lo tocaban. Rosas tomaba mate. Pero no solo era que tomaba mate, no solo era que se disfrazaba, entre comillas, de gaucho, porque él se vestía de gaucho, él andaba normalmente de gaucho, usaba su vestuario oficial, que era el de comandante de ejército, lo usaba para fiestas, para actos importantes. Normalmente, o sea, era prácticamente indistinguible del resto de los gauchos. Y no solo eso, sino que hablaba como ellos. Todo el mundo destaca eso, hablaba como ellos. Cuando quería, obviamente. Ay, se me vienen a la cabeza tantos personajes que se han vestido de gaucho, se han dejado las patillas, se han dado con ponchos a caballo, allá por fines de los 80. No quiero ni nombrar, pero piensen. Pero sí, hablaba como gaucho, escuchaba a los gauchos. O sea, las personas que trabajaban para Rosas venían con inquietudes, con problemas, decían, necesito tal cosa, y Rosas lo conseguía. Eso no era menor. Y además, un dato que me enteré hace poco preparándome para esta presentación, habiendo visto una recomendación que voy a dejar un poquito para después, Rosas hablaba el lenguaje de los pampas y de los mapuches. Listo. Hablaba... No, lo amo, ya está. Hablaba el idioma... él hablaba los idiomas de la gente que trabajaba para él. Claro. Era maquiavélico. Era odiable. Claro. Insoportable. Venía un Sarmiento. Claro. No, irritante. Venía un Sarmiento. Otro. Habiendo leído todo lo que leyó Sarmiento, que no tengo el particular de sus lecturas, pero debe haber sido muy interesante. Sobre todo literatura. En esa época, la literatura culta era literatura francesa, sobre todo. La española no. La española era bastante brutaco. Claro. Sí, bastante bruta. Medieval. No. La literatura española no. Era la literatura francesa, algo de literatura inglesa, pero no mucho. La sofisticación en ese momento era francesa. Que había leído todo eso y venía a hablar con un acento medio indio, no le gustaba nada.
A ellos no les gustaba nada, pero a la gente que trabajaba para él sí. Claro, porque encima como que no honraba su abolengo. Que era Sí. como, claro, era. Sí. ¿Cómo abrazar lo popular Tal desde cual. arriba? Claro. Sí. Y que Traición. Y que Sí. es más, todo el mundo lo veía como desde arriba, Rosas lo vivía muy desde abajo. Rosas no tenía ningún problema en bajar. Otra cosa recomendable de esta recomendación que voy a hacer después, Rosas era común verlo en los carnavales, que era cosa de negros, ya ni siquiera de indios, ya ni siquiera de gauchos, No, de total. negros. ¿Sí? Entonces Rosas estaba ahí, era muy cercano. Hay muchas anécdotas de personas defendiendo a Rosas a morir porque era uno de ellos. Eso no es menor. Que en la reconstrucción que hace Fradkin, esto de Gigante con pies de barro, ve que ese era un rasgo muy común entre diferentes caudillos. Que era la forma de construcción de poder político de los caudillos. O sea, había que construir de abajo. Porque en el momento en que vos estás decidiendo quién tiene más razón de acuerdo a la cantidad de tiros que podés tirar, lo mejor que podés hacer es llevarte bien con mucha gente que puede tirar tiros. Claro. Sí, Sí. Voy a hacer el oráculo, Fradkin. dale. Ustedes me dicen, basta. Ah, ¿preguntas? Pregunta. A ver, vení. Vení, Sayita, vení. Acércate al micrófono. Vení, negra, acércate. Mi pregunta era si pensamos la historia desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta lo que había dicho Franco sobre el papel de Ezcurra, y retomando eso, ¿qué resistencias podía generar una mujer con tanta influencia en política en el siglo XIX? Todas. Todas las resistencias y más. Sin embargo, ahí hay una cosa a tener bastante en cuenta. Sé que se están haciendo estudios de género muy interesantes para la época. No, parte de mi desconocimiento es no haberlos leído aún, pero sé que se están haciendo. Hay algo que hay que tener en cuenta que las visiones más tradicionales de los roles femeninos no han tenido, y es que no es lo mismo el rol femenino en 1810, Claro. 1830 que en 1850. ¿Por qué? Por la revolución. La revolución. Y no la revolución, no solo la revolución de Mayo del Río de la Plata. Estamos hablando de las revoluciones. En ese momento, en un momento en donde toda la jerarquía social estaba en disputa, el rol de la mujer estaba en disputa. ¿Sí? Claro. De ahí que aparezca Mary Wollstonecraft, por ejemplo, en Inglaterra, la madre de Mary Shelley, que escribiendo los derechos universales del hombre y la mujer. ¿Sí? Estamos hablando de 1790. ¿Sí? Época de revoluciones. Época en donde nosotros, la pérdida de la mujer en el registro histórico, yo la encuentro un poco después. Con los que agarraron después la historia y la empezaron a escribir. Pero la mujer en ese momento tenía una participación muy grande. Ahora, era una participación en disputa. Claro. Como toda la revolución. Era una participación en disputa. Entonces, había personalidades recontra importantes, mujeres recontra importantes que tenían roles centrales, pero seguían siendo discutidas desde un patriarcado que estaba funcionando. El tema es que estaba todo en cuestionamiento. Entonces, para a Encarnación Ezcurra le caen con de todo. le tiran todo lo que le pueden tirar, pero sin embargo es Encarnación Ezcurra la gran armadora política en la ciudad de Buenos Aires. Porque además, que hay otro poder de mujeres que se está investigando más recientemente, y eso sí que se está investigando, aunque no lo he leído todavía, las mujeres hablaban entre sí. Y las mujeres tenían el acceso a la cama de absolutamente todas las personas, todos los hombres que decidían. Eso es increíble. Las mujeres siempre construían así, y más en momentos en donde la participación de la mujer podía ser mucho más activa. Había lugares de mujeres en donde no entraban los hombres, y ahí las mujeres discutían política de su forma, a su manera. ¿Sí? Y así hacían llegar a la casa de cada uno. Pero sí, el tema de ser una mujer tan visible, no, le cayeron con de todo. Encarnación Ezcurra han dicho cosas terribles de ella. Sí,
para recomendación, Pupina Plomer. Sí, re. En su canal tiene mucho. Habla de Encarnación Sí, Escurra. habla. Está haciendo como toda una retrospectiva. Sí, bien feminista. situada. Otra, Sí. Manuelita, la hija de Uy, sí. Rosas, la hija de Rosas, era su sucesora. Dicho por el propio Juan Manuel de Rosas. Era En su un tiempo sucesora. que no heredaban las mujeres también. ¿no? Claro, Pero- claro que la o sea, legislación decir eso- intentaba obturar toda posibilidad de acceso y A todo. a todo. No podían votar. No podían votar en un momento en el que, una cosa que se conoce bastante poco de historia argentina, pero que es muy importante, existía la votación universal. En provincia de Buenos Aires, desde la Constitución de Buenos Aires, hay una ley que sale justo después, que es la ley de elecciones de la provincia de Buenos Aires, que permite votar a todo el mundo, pero los padrones se hacían entre varones. Se sabía, Hasta acá. estaban esos recovecos. Pero sí, mujeres que no podían votar, pero Manuelita era la sucesora de Rosas, sin ningún lugar a dudas. Hubo una batalla en el medio que no se lo dejó. Uf. No, espectacular. Tremendo, Mari. Ay, no Tremendo estoy. programa. Estamos para seguir. Estamos para pero yo seguir. estoy oyendo los pasos y las voces de la gente que está cerrando el instituto. Exactamente, nos vamos a quedar con los espíritus. Paren que vamos a convocar al señor Fradkin y les voy a leer. No, que ya se escucharon frituras acá Vos- extrañas cuando sí. nombramos a Encarnación. Sí, ¿qué era? ¿Fui yo? No sé. Vos abrí ese libro. Vos decime basta. Dale, ahora, basta. Hay otra pregunta del pueblo antes de terminar. Bueno, a Ven. ver. Ay, cómo se hace esperar el oráculo. Ay, Dios, sí. Increíble. Ay, acá. A ver, ay, por favor. Justo que vos comentabas, Franco, que la vuelta de Rosas fue gracias a su mujer, a Reencarnación Escurra. Yo quería que nos comentes un poco acerca de esto de... Sí, reencarnación. Encarnación. Sí. Encarnación Escurra. No, que está vivita acá, vivita. Vayan a estudiar. Risas. Bueno, Dale. dale. Vayan a estudiar. Quería que nos comente, ya que él podía gobernar como él quisiera, qué decisiones tomó y cómo esto perjudicó o no en cuanto al territorio argentino. Ahí va. Sí. Momento risas, ya volvemos. Hemos aprendido. Sí, pregunta difícil. Es una pregunta difícil el tema de las decisiones de Rosas por sobre el territorio argentino. Primero para pensar que Argentina no era Argentina. Claro. No, de movida. Para pensar que no. Que lo que tenían en la cabeza la mayoría de estas personas, porque además algo que queda muy claro en el libro Fusilaron a Dorrego, que está muy bueno, es que esta gente que está viviendo toda esa crisis de 1829 es la misma gente que vivió la Revolución de Mayo. Es la misma gente que vivió en el virreinato del Río de la Plata. Entonces lo que tenían en la cabeza estas personas no era una Argentina del futuro, sino el virreinato. O sea, lo que querían volver era el virreinato. Entonces, Rosa, Ay, bueno, me suena. ¿Qué será? Rosas, como hombre del orden, quería volver al virreinato, no a la sociedad del todo del virreinato, quería una sociedad un poquito más flexible. En eso Rosas era muchísimo más popular que muchos de sus contemporáneos, pero sí quería volver a la territorialidad del virreinato. ¿Sí? Quería eso. Y también una decisión que toma con la territorialidad es esto de la confederación. ¿Qué es la confederación? Es que todas las provincias gobiernen en pie de igualdad. Santiago Cunio. No hay un gobierno central único, no hay una autoridad por sobre las provincias, sino que las provincias se conectan entre sí por pactos, ¿no? Entonces, es un proyecto de país muy diferente al que después se termina plasmando con la Constitución de 1853. ¿Por qué 1853 la Constitución? Porque en el 52 sacaron a Rosas. Entonces, hay una construcción de una Argentina en contra de Rosas. Esta operación literaria, esta operación histórica, fue acompañada de una operación política muy fuerte. Es decir, vamos a armar la Argentina, pero una Argentina donde no haya más Rosas. Entonces es como el espejo negro, lo que no queremos ver. Rosas tomó muchas decisiones
muchas decisiones también políticas que le terminaron costando muy caro. Hay una guerra en ese momento también, ni siquiera llegó a menciono así por arriba, una guerra en ese momento también entre las provincias del norte, Jujuy, Salta, contra Bolivia, una Bolivia que tampoco era Bolivia, medio fogoneada por Rosas y que termina saliendo bastante mal. Entonces hay un montón de intentos de recrear, de volver a armar este virreinato, pero que no funciona. No saben lo que abrí en la página 128. La pesada volvía una y otra vez. Karina, te morís. Bien, no sé qué. Leo, abro paréntesis, punto, cierro paréntesis. No cabe duda alguna. 2 puntos. Las partidas federales son meras bandas de salteadores, o como diría el Pampero el 18 de abril, como una combinación de indios bárbaros mandados por sus propios caciques. Asesinos famosos escapados 1000 veces de la mano de la justicia y quizá del patíbulo, bajo la conducción de Rosas, un hacendado acusado reiteradamente de cobijar desertores y criminales. Sin embargo, el problema es bastante más complejo. Algunas evidencias surgen de la misma prensa unitaria. Si se la revisa con atención, puede registrarse que las acciones que en los primeros meses fueron catalogadas de bandolerismo aluden sistemáticamente al asalto de estancias de propietarios adictos al régimen unitario en la campaña, es decir, que respondían a precisos objetivos políticos. A su vez, esas acciones incluían inevitablemente el apoderamiento del ganado y particularmente de los caballos, lo que era una de las necesidades logísticas básicas para promover el alzamiento. En segundo lugar, se ve claramente cómo a medida que el alzamiento tomaba mayor fuerza, estas acciones tendieron a concentrarse sobre los pueblos que, como Varadero, San Pedro, San Antonio de Areco, Monte, Dolores o Chascomús, contaban con grupos adherentes a los unitarios, y en esos casos no parece haber duda que fueron sometidos a un saqueo sistemático. Para cerrar. Así construyó Rosas su poder. Ay, Dios. Aplausos mentales, aplausos físicos. Segundo gaucha mala, chicos. Increíble. Bueno, antes de que termine de cerrar, terminar con la recomendación. Dale. Sí. El año pasado, para el 20 de noviembre, Julia Rosenberg, historiadora, muy recomendable leer a Julia Rosenberg, hizo una columna para Gelatina, específicamente sobre Rosas. Tiene una interpretación de Rosas que es exquisita. Hay con muchas cosas con las que no concuerdo, pero es exquisita. Recomendación recomendadísima. Vayan a escuchar a Julia, que además... Vayan a estudiar. Julia ha leído sobre Rosas mucho más de lo que he leído yo. Ay, bueno. Y con este momento de humilde cierre, terminamos. Gracias a todos. Gracias, Fran, por venir. Gracias a las chicas que todavía están acá. Están despiertas. Sí, que tenemos pronto... Tenemos que conversar. Franco, te pregunto, ¿tenés redes, algún lugar donde escribas? ¿No? Nada. Ay, bueno, momento chivo. Momento chivo. Lo encuentran acá dando clases. En el Nacional, en Inmaculada, en nuestro pueblo. Bueno, ¿qué más? Listo, vamos cerrando. Cerramos. Listo. Gracias, Mari. Un besito. Chau.